Damos la bienvenida a todos y les agradecemos por su presencia. Como es de costumbre y respetando las normas de seguridad, antes del comienzo de la actividad, vamos a aclarar que en caso de sonar la alarma, estaremos frente a un caso de emergencia real. Frente a esta situación, les pedimos mantener la calma para comenzar a desalojar el edificio. Esta sala cuenta con 2 áreas de emergencia debidamente identificadas, una que conduce a la escalera por la proa, por Avenida Libertador, y la otra que conduce a la escalera que nos deja en la calle Cerro Largo. En ambos lugares encontraremos personal identificado que nos guiarán y darán las instrucciones necesarias de cómo y cuándo salir del edificio. Luego de aclarar este tema fundamental en cuanto a la seguridad, vamos a dar comienzo a la presentación de los estados financieros individuales del Grupo ANCAP correspondientes al primer semestre del año 2018. En primera instancia, agradecemos la presencia de la señora Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose, señora Presidente de ANCAP, ingeniera Marta Jara, señor Vicepresidente de ANCAP, contador Juan Carlos Herrera, señora Directora de ANCAP, ingeniera Laura Saldaña, señor Director de ANCAP, doctor Ignacio Berti, señor Director de ANCAP, contador economista Diego Labat, señor Gerente General de ANCAP, ingeniero Ignacio Horvat, señor Gerente Económico Financiero de ANCAP, contador Gustavo Mayola. Autoridades nacionales, autoridades de empresas invitadas, autoridades de empresas asociadas, autoridades de ANCAP, funcionarios y a todos los medios de comunicación presentes. Para comenzar, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora Presidenta de ANCAP, ingeniera Marta Jara. Buenas tardes. Agradezco la presencia de la señora Ministra y otras autoridades, de la prensa y de los compañeros y compañeras de ANCAP. Para nosotros es muy importante tener esta instancia de transparencia y de rendición de cuentas. Vamos a seguir la agenda que estamos haciendo cada 6 meses y comenzamos con los resultados a cargo del contador Gustavo Mayola. Luego el gerente general va a hacer un análisis de los resultados de las distintas líneas de negocio para luego cerrar y luego le vamos a pedir a la ministra si nos dirige unas palabras de resumen. Así que bueno, adelante, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Como todos los semestres, me voy a encargar de mostrarles los resultados del ente. Un resumen, como les dijo Marta, al principio vamos a ver un análisis de resultados del primer semestre, viendo las principales variaciones respecto al primer semestre del ejercicio anterior, un análisis de la situación financiera de ANCAP para después sí pasar a otras partes como el análisis de las empresas vinculadas, líneas de negocio y las acciones de gestión. Bueno, en primer medida, vamos a hablar en dólares como lo hacemos todos los semestres. La facturación del primer semestre del 2018 de ANCAP ascendió a 1.434 millones de dólares en su conjunto. Como es sabido, parte de ese valor de los combustibles no le corresponde a ANCAP, sino que ANCAP funciona como agente de retención en algunos casos, y en otros casos ese dinero queda en la cadena de distribución. Esos descuentos y bonificaciones que quedaron en el resto de la cadena ascienden a 560 millones de dólares, con lo cual los ingresos operativos netos de ANCAP del primer semestre ascendieron a 874 millones de dólares. El costo de venta asociados a producir los bienes que se vendieron para obtener esos ingresos ascendieron a 688,5 millones de dólares, por lo cual el ingreso bruto que le quedó al ente en el primer semestre del ejercicio 2018 fue de 185,5 millones de dólares. De ese ingreso bruto lo que se hace es pagar todos los gastos de funcionamiento que tiene el ente. Los gastos de funcionamiento que no están directamente asociados a los bienes que vendimos, que generaron los ingresos, ascendieron a 80 millones de dólares, con lo cual el resultado operativo del semestre fue de 105,5 millones de dólares. Ese resultado operativo sirve para hacer frente a las pérdidas financieras del semestre, que en total ascendieron a 55 millones de dólares, destacándose 13 millones de dólares de intereses que cargaron el resultado
del periodo del ente y 42 millones de dólares asociados a la pérdida por tipo de cambio, por el crecimiento del dólar y los pasivos en dólares que tiene ANCAP. Como resultado positivo, antes de llegar a la línea final, está el consolidado del semestre de las empresas vinculadas, lo que forman el grupo ANCAP, que ascendió a cerca de 6 millones de dólares, 5,7, arrojando un resultado ante impuestos de 56 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la estimación del IRAE del periodo fue de 3,5 millones de dólares, llegamos a un resultado final del ente de 52,6 millones de dólares de ganancia en el primer semestre. Como hacemos siempre, vamos a revisar el EBITDA. El EBITDA es un indicador que nos muestra una aproximación, un proxy a cuáles son los ingresos del ente. Como podemos ver, en los últimos 3 ejercicios el EBITDA fue positivo, después de haber tenido EBITDA negativo durante algunos ejercicios anteriores, de 7,4%. Ese EBITDA de 2017, ahora vamos a compararlo semestre a semestre, que había sido positivo. Bueno, en el semestre anterior alcanzaba el 12,49% de los ingresos netos y en este ejercicio alcanzó a 14,96% de los ingresos netos. El EBITDA es los únicos números que estamos presentando que se expresan en términos reales. El resto de la presentación está hecha en términos nominales. Como podemos ver, el EBITDA del semestre fue superior en porcentaje al del año pasado. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis comparando todas las cifras del balance de este semestre respecto al semestre anterior. Lo primero que vemos es que los ingresos brutos de ANCAP aumentaron 9,4% de un año al otro, medido en términos nominales. ¿En qué estuvo basado ese crecimiento? Básicamente hubo un aumento en la venta al mercado interno del 7%, 2,5% de volumen de gasolinas adicional, el volumen del resto de los productos se mantuvo constante, influido también por un aumento de precios que hubo a principio de año de 9,8% para las gasolinas y 4,8% para el gasoil. En la medida que este año volvió a funcionar el activo de la refinería, se disparó la venta en bunkers, que creció un 37%, las exportaciones se disminuyeron un 18%, en tanto las ventas a UTE tuvieron un crecimiento particularmente grande también en este ejercicio. Estos últimos 3 mercados son mercados residuales para lo global de ANCAP, pero siempre los mostramos para que sepan el 100% de la facturación cómo evolucionó. Para obtener este 9,4% de ingresos adicionales en términos nominales, ANCAP gastó en productos un 7,5% más, ¿sí? En la medida que los ingresos crecieron más que los costos, obviamente el ingreso neto, lo que le queda a ANCAP, fue un 10% superior al ejercicio anterior. ¿Qué pasó con los márgenes y distribuciones? ¿Por qué crecieron un 7,5%? Bueno, los 4 componentes que tienen estos márgenes y descuentos son el fideicomiso, que grava la venta de gasoil, que tuvo una reducción del 4% en términos nominales respecto al ejercicio anterior, pues acá hay que ver de que en el medio, en julio del 2017, hubo una reducción del el precio de venta del gasoil y un aumento a principio del ejercicio menor. Por eso es que la recaudación, por más que en volumen fue similar la venta, del fideicomiso fue menor, en tanto que el IMESI tuvo un crecimiento, tanto por el ajuste que hubo a principio de año de ese impuesto, como por el aumento en el volumen de las gasolinas que decíamos del 2,5%. Las bonificaciones presentaron un crecimiento de 9%, también influido por ajuste en lo que se paga como valor de las bonificaciones y el aumento en el volumen, en tanto el margen de distribución creció exclusivamente por tema de volumen, un 6%, pues se mantuvo en los valores que abona el ente. Como les decíamos, este ingreso de ANCAP, que creció en términos nominales un 10,6%, tuvo que enfrentar un costo de ventas que creció un 9,3%. ¿Cuáles son los principales componentes que explican ese crecimiento en el valor del costo de venta? Primero que nada, los crudos y derivados, ¿sí?, que tuvieron un crecimiento en el volumen total de gasto del 21%. Los biocombustibles, ¿sí?, básicamente lo que influye en el crecimiento del costo del crudo y derivados es el valor de los crudos y derivados y además la evolución del tipo de cambio. Los biocombustibles, que crecieron básicamente
por un tema vinculado al aumento del tipo de cambio, pues ANCAP lo compra dentro del grupo en dólares, y los otros costos tuvieron una reducción significativa, pues hay que ver que en el primer semestre del ejercicio anterior estábamos en el transcurso del paro de la refinería y por ende había muchos servicios contratados y otros, mano de obra y demás, que tenían un crecimiento particular por hacer el mantenimiento de nuestro principal activo. Si sumamos ingresos por un 10% más y le restamos costos que crecen un 9% más, la ganancia bruta, la diferencia entre lo que vende ANCAP y lo que ingresa por el costo que le costó producir los bienes que acaba de vender, creció un 15% y el margen bruto pasó del 20 al 21%. Es decir, que por la parte superior estamos obteniendo ingresos mayores. Los gastos de administración y venta, que son todos aquellos gastos de funcionamiento del ente que no están directamente vinculados a lo que vendemos, se redujeron en términos nominales un 3%. En términos reales, el decrecimiento obviamente que es muy superior. ¿Sí? ¿Qué se destaca en ese decrecimiento? Bueno, vemos que las retribuciones y otros beneficios al personal y cargas sociales se redujo en un 8%, en tanto que los fletes también tuvieron una reducción significativa por la caída de las exportaciones. Si ustedes quieren comparar o analizar en su conjunto los gastos asociados a los bienes vendidos y los gastos de funcionamiento de ANCAP, hay una nota en el balance que acá la estamos reflejando que muestra las principales variaciones, donde vemos que el efecto más negativo estuvo vinculado con el consumo de materia prima, por el aumento que tuvo el valor del petróleo y el tipo de cambio, en tanto que crecen algunos otros gastos, pero que en realidad no son negativos. Podemos ver que energía y agua y los seguros crecen, pero eso se debe a que la refinería está operando, ¿sí? Y se consume más energía y el valor del seguro también crece, pero como recordamos, los gastos de administración en su conjunto habían bajado un 3,3%. Por ahora, toda la evolución en el resultado operativo viene siendo favorable. El resultado operativo de ANCAP creció un 38% respecto al ejercicio anterior, pero por temas financieros, por el aumento del tipo de cambio y que ANCAP debe más dólares de los que tiene a cobrar, porque es un importador neto de mercadería que paga en dólares, tiene deudas en dólares e ingresa en pesos, tuvo que hacer frente a un resultado financiero que, como dijimos, ascendía a 55 millones de dólares. Si miramos el próximo renglón que sigue en el estado de resultados, vemos que mejoraron la participación de las vinculadas, ¿sí? Teniendo un crecimiento favorable, que eran los 6 millones de dólares casi que habían arrojado de resultado en el primer semestre, lo cual sumado a los resultados que veníamos arrojando nos da un resultado ante impuestos menor, por ende el impuesto a la renta es un poquitito más bajo y terminamos con un resultado positivo, como decíamos, de 52 millones de dólares, que es menor al del ejercicio anterior, básicamente por temas financieros, porque en lo operativo estábamos bastante mejor. Si miramos la foto del estado de situación de ANCAP, podemos llegar a ver que en algunos movimientos la situación financiera de ANCAP estaría en la evolución un poco más ajustada. Esto se debe a que con la apertura de la refinería nosotros tenemos que comprar más inventarios porque hasta el año pasado funcionamos básicamente como una empresa comercial que compraba y vendía derivados. Este año tenemos que aumentar la dotación de inventarios. A su vez, el crecimiento de tarifas nos provoca un aumento en los créditos por venta, ¿sí? Pero nos seguimos manteniendo con una situación financiera bastante holgada y cómoda, ¿sí? Lo cual se refleja y lo vamos a ver ahora en la gestión de las deudas. ¿Sí? Si nosotros miramos el endeudamiento global del grupo, en este caso es la única lámina que incluye ANCAP y ALUR, por ser las dos principales empresas del grupo en lo que hace a saldos de endeudamiento, y vemos que el endeudamiento total a diciembre alcanzaba los 1.093 millones de dólares y que presentó un crecimiento de 1.147 millones de dólares. Esto básicamente, de vuelta, está vinculado a la reapertura de la refinería. Como vemos, los créditos comerciales pasaron de 461 millones de dólares a 590. En tanto, el endeudamiento con el sistema financiero continúa con su tendencia a la baja y pasó de 637 millones de dólares a 557 millones de dólares. Para terminar, podemos ver ahí los ratios, que en realidad si los comparamos con junio del 2017, vemos que hay un empeoramiento en los ratios, y eso de vuelta, debido a que pasamos de ser una empresa comercial a volver a nuestro origen natural de empresa industrial, pero como podemos ver, ambos ratios presentan una situación bastante firme y mucho mejor que la que teníamos en junio del 2016.
Para terminar, queríamos comentarle que dentro de la política de riesgos que lleva adelante ANCAP, durante fines del ejercicio pasado, se hizo una operación de swap con el Banco Central por un monto global de 480 millones de dólares, por el cual comprometíamos la compra de dólares a un tipo de cambio fijo al Banco Central del Uruguay. Le estamos comprando y le seguiremos comprando 20 millones de dólares por mes, que es más o menos un cuarto de los dólares que estamos comprando, a un tipo de cambio que quedó establecido a fines del año pasado. Como pueden ver, en la línea roja se expresa cuál es el tipo de cambio que tenemos acordado con el Banco Central y en la línea azul cuál es el tipo de cambio que encontramos en el mercado, con lo cual podemos ver que esa operación de cobertura nos permitió un ahorro de 7,4 millones de dólares, una ganancia de 7,4 millones de dólares en el semestre, además de reducir la exposición que estamos teniendo a la variación del tipo de cambio. Esta ganancia de 7,4 millones de dólares está reflejada como un menor costo de ventas, ¿sí? O sea que no se redujo de los resultados financieros. Bueno, ahora como es de costumbre, nuestro gerente general, el ingeniero Jorge Horvat, se va a encargar del análisis por línea de negocio. Gracias, Gustavo. Bueno, como en todas las presentaciones de balance, presentamos los resultados operativos por línea de negocio. Vemos mejora de resultados en todas las líneas de negocio, siendo la primera vez en largo tiempo que 3 de ellas dan resultado positivo. Combustibles, tuvimos un resultado de 3.390 millones de pesos positivo. En tanto, el lubricante se mantiene al mismo nivel que el año pasado, en 23 millones de pesos. Y gas natural revierte el resultado del año pasado, pasando a ser su resultado positivo en 14 millones de pesos. Portland continúa con resultado negativo, pero las pérdidas se han reducido casi a la mitad, con 108 millones de pesos de pérdida. El total para todas las líneas de negocios es de 3.319 millones de pesos positivo, casi 110 millones de dólares. Ahora vamos a hablar en más detalle del negocio de los combustibles. Luego del paro de la refinería el año pasado, se ha aumentado la capacidad en casi un 10%, lo que ha resultado en un récord para este semestre de procesamiento de crudo, con casi 8,2 millones de barriles de crudo procesado. Eso nos ha permitido abastecer el 100% de la demanda local, incluyendo casi 42.000 metros cúbicos para generación térmica de la UTE. Este volumen era antes comúnmente importado y hoy es 100% de producción nacional. Durante este semestre se ha trabajado también en la eficiencia energética para reducir los costos operativos. En logística, estamos apostando a la modernización de la flota con la salida de la operación del buque tanque ANCAP noveno luego de casi 40 años de servicio. Y saliendo con una licitación a contratación de buque a casco desnudo en los próximos meses. Con un buque más grande y más moderno, esperamos incrementar la eficiencia. Por último, mostramos en la gráfica la eficiencia de la organización de trabajo, comparándonos con el objetivo benchmark de Solomon. Básicamente muestra las horas trabajadas sobre la capacidad instalada, EDC. Vemos ahí una mejora de 26,6% comparándonos con la Teja en 2014, lo que muestra que hemos producido más combustible, más refinados, con menos horas trabajadas. Todavía nos queda camino por recorrer para acercarnos al benchmark del resto de las refinerías de Latinoamérica. Seguiremos trabajando en ese sentido. Bueno, esta lámina, siguiendo con combustibles, esta lámina nos muestra el margen de refinación para este primer semestre del 2018. Como vemos, es casi el doble que el primer semestre del 2016. Esto se debe básicamente a mayor producción y a variables exógenas. Con respecto al año pasado, dado que la refinería estuvo mayormente parada, realmente se muestra un incremento importante. Esto demuestra que refinar petróleo cuesta menos que importar los destilados. En nuestra división Portland estamos trabajando en la ejecución del plan de sustentabilidad. A la derecha de la gráfica vemos las toneladas vendidas que han reducido un 24% con respecto al año pasado.
Básicamente la producción ha bajado de 158.000 toneladas a 120.000. Esto se debe primordialmente a que, por efectos de paro, las plantas estuvieron paradas 88 días. Sin embargo, a pesar de estos paros, los resultados del negocio han sido mejores que en los semestres pasados. Se han reducido las pérdidas con respecto a junio del 2016 en casi un 75%. Y si las comparamos con el año pasado, en casi un 50%, a 108 millones de pesos. Si no hubiésemos tenido el efecto de paro, habíamos proyectado 48 millones de pesos de pérdida. Seguiremos con el objetivo de volver al Portland sustentable. Ahora vamos a ver más detalle en el resto de los negocios. Durante el primer semestre del 2018 hemos tenido la ronda 3, en la cual se han presentado varios empresas interesadas, pero no hemos tenido ninguna oferta válida por los bloques. Hacia adelante pasaremos a una ronda abierta en la que los que tengan interés puedan presentar sus ofertas. En lo que es la exploración en tierra, se ha extendido el contrato de Swedbank Energy, sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo. En la división lubricantes, ANCAP mantiene su porcentaje de mercado, pero el volumen de ventas ha decrecido un 8%. Por último, en gas natural arroja un resultado operativo positivo de 14 millones de pesos, aproximadamente $500.000, por primera vez en muchos años. Esto se debe fundamentalmente a la renegociación de contratos de transporte. Vemos ahora en qué estamos trabajando de cara al futuro. De cara al futuro estamos trabajando en la adopción de nuevas tecnologías para obtener mayor eficiencia y mejores condiciones de trabajo. También hacia el futuro hemos definido nuevos focos estratégicos en un nuevo proceso de planificación estratégica que estamos llevando a cabo. Estos focos son, primero, el de eficiencia. Segundo, el de cliente en el centro. Tercero, el de evolución de negocios, básicamente los nuevos negocios. Todos ellos sustentados sobre el capital humano, que es el corazón de nuestra empresa, nuestros funcionarios. Durante este semestre hemos lanzado aplicaciones móviles para recarga de garrafas y pagos móviles para nuestras estaciones de servicio del sello ANCAP. Por último, queríamos compartir un caso de éxito en la transformación digital publicado por General Electric, donde la aplicación de tecnología nos permite tomar decisiones más veloces y automatizar procesos de producción, generando ahorros mediante la utilización de datos en líneas. Ahí adjunto está el link, si tienen mayor interés lo pueden bajar de la web. Ahora vamos a ver lo que hemos hecho en términos de transparencia y gobernanza este semestre. Durante este primer semestre hemos aprobado y publicado el Código de Conducta para todos los funcionarios del ente. También hemos impulsado nuevas políticas con el objetivo de seguir mejorando nuestra gobernanza. Continuando con nuestro compromiso de transparencia, durante el primer semestre hemos realizado nuevos ciclos con periodistas sobre el valor de refinar y también hemos recibido a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes en nuestras plantas, así como también a la dirección de la URSEA. Otro compromiso importante, en línea con la transparencia, ha sido la publicación de la paramétrica de tarifas, donde estas son ajustadas por el tipo de cambio y el valor del crudo de petróleo, del barril de crudo. Por último, hemos dado trámite a todos los pedidos de acceso a la información pública en tiempo y forma, cumpliendo así con el mandato de la ley. Empresas vinculadas, le paso a Marta para que siga adelante. Bueno, muchas gracias Gustavo, Ignacio. Para completar esta instancia, miramos el portafolio de ANCAP en forma global de sus negocios diversificados. Bueno, y lo que vemos es, me parece un portafolio que se rejuvenece, que evoluciona. El resultado global de las empresas vinculadas, que como recordarán en el 2016 fue negativo
y en el 2017 fue prácticamente insignificante, ahora está dando un resultado de casi 6 millones de dólares. Lo más importante, creo que además del desempeño económico, es que empezamos a ver los negocios diversificados con un foco más estratégico, donde estamos tratando de retener aquellos que son centrales al giro de una empresa industrial como ANCAP. Lidera, por supuesto, Duxa, que en todo sentido es un motor, es la cara de nuestra marca frente a casi todos los uruguayos. Vamos a ver empresa por empresa aquellas que son controladas por ANCAP, es decir, donde tenemos un porcentaje mayoritario. Bueno, como decíamos en Duxa, los resultados siguen siendo muy robustos, de hecho han mejorado, y es de resaltar que mejoraron en un contexto de márgenes de distribución congelados, y esto se debe exclusivamente al trabajo de la empresa en todo lo que tiene que ver con el control de costos, con hacer más con menos, y el otro aspecto para resaltar que tiene que ver con la potencia de nuestra marca, vemos cómo ha aumentado la participación de mercado en gasolinas en particular. Seguimos con Alur. Alur también ha mejorado y también es fruto de una mejora en el costo de venta, prácticamente basado en las mejoras del bioetanol. Eso se debe a la optimización entre la producción de las distintas plantas y también en la selección de materia prima, que está muy diversificada. En el caso del biodiesel, no hemos conseguido mejoras en el costo de ventas, la manufactura está tercerizada y bueno, en este sentido estamos atados a los términos de un contrato que rige hasta el 2023 con la aceitera. Las deudas financieras de Alur se siguen reduciendo, otros 15 millones, que son adicionales a los 15 millones del año pasado. Y lo importante a futuro es que estos costos de venta, que además, en paralelo a la reducción de costos de venta, tenemos un mayor volumen que recibimos de biocombustible por el mismo nivel de facturación. Todo esto se va a reflejar en un nuevo contrato de suministro de biocombustibles de Alur ANCAP, que va a empezar a regir ahora una vez que está intervenido por el Tribunal de Cuentas de la República. Cementos del Plata es otra empresa central en nuestro portafolio porque comercializa cemento, esa es una de las líneas de negocio, la otra es Cal. Y acá lo que tenemos que decir es, la buena noticia, la producción de cal, la venta de cal ha aumentado. Lamentablemente eso se ve compensado por una debilidad del real, que es la moneda en la que le vendemos al cliente principal, que es una termoeléctrica en Brasil. Entonces eso no se refleja justamente en la facturación, ¿no? Del lado del cemento, bueno, Cementos del Plata se ha visto afectada por la falta de producción en el primer semestre a raíz del conflicto sindical y el gran reto ahora es remontar la pérdida de participación de mercado, pero tenemos sí que resaltar que a pesar que el resultado de última línea es negativo, el EBITDA sigue siendo positivo aún en estas circunstancias. Carboclor es una empresa que ha cumplido un hito muy importante recientemente, que fue la homologación de la propuesta a los acreedores en el marco del concurso preventivo que llevaba más de un año y por primera vez en junio alcanzó el punto de equilibrio. Podrán ver en la línea roja cómo van reduciéndose los costos fijos, muy importante para esta empresa que tenía costos fijos muy inflados y los ingresos vienen en aumento, también recuperando clientes, ampliando su gama de clientes en el giro logístico, que es donde se está concentrando. Para terminar, comentamos de Cava. Bueno, Cava cierra un ciclo de 87 años de ANCAP en bebidas alcohólicas, donde ha jugado un rol histórico, pero bueno, ahora Cava está en liquidación, esperamos que este proceso culmine bien, culmine en este año y tenemos que entender que las empresas tienen un ciclo de vida. Ahora de Cava nos quedan unos hermosos, espléndidos galpones y edificios en Capurro. Tenemos un patrimonio acá que proteger y estamos pensando qué buen destino le podemos dar para otras actividades a estas instalaciones tan
tan significativas. Culminando ya la presentación, es de orden, siempre lo hacemos, revisar los compromisos de gestión, qué grado de cumplimiento tienen. Esos son los compromisos que entablan las empresas públicas con el Poder Ejecutivo. Y bueno, vamos a ver un montón de verdes y algunos amarillos. Creo que eso tiene que ver con esa cultura de cada peso cuenta. Quiero compartir con ustedes que es algo que veo en el día a día, cómo se está tomando conciencia de una cultura de austeridad, de generar valor con nuestras inversiones, de rendir cuentas en relación a las metas asumidas, y creo que eso se refleja. Los rojos mayormente que van a ver acá tienen que ver con el negocio de Portland, que como se habló, se vio muy afectado por el conflicto. Nuestro plan de sustentabilidad nos demuestra, creo que dos cosas, ¿no? Primero, que planificar, hacer inversiones de repago rápido, tener disciplina, control de costos, no es una varita mágica, pero sí se puede, porque realmente las mejoras están a la vista y se ha recorrido un gran camino, ¿no? El otro aprendizaje es de vuelta la potencia que tiene nuestra marca y cómo los clientes han respondido, cómo hay clientes que siguen prefiriendo ANCAP, y es algo que todos los que somos embajadores de ANCAP lo tenemos que defender. Creo que la reflexión sigue siendo que ANCAP la defendemos trabajando, y en particular, como en el Portland, un negocio en competencia, hay que cerrar filas en la interna porque la competencia es dura y las metas a veces se alejan y uno tiene que seguir remando. Eso nos va a pasar y hay que seguir muy, muy enfocados. Los otros semáforos en rojo, uno es el no haber podido concretar la cobertura de precio de crudo. En este aspecto no hemos identificado una norma que nos habilite a hacerlo, y creo que el mensaje que quiero dar acá es que para nosotros es muy importante el cumplimiento de la normativa y evitar observaciones del Tribunal de Cuentas, así que seguimos trabajando con las autoridades para identificar un mecanismo que permita satisfacer las necesidades de control de las transacciones de una empresa como ANCAP. Y el otro punto rojo, que no tiene que ver tampoco con el Portland y que creo que corresponde mencionarlo y tenerlo presente, es el accidente que tuvimos a principios de año, un accidente fatal, que fue una gran frustración y un gran dolor para todos los que trabajamos en ANCAP. Y bueno, hay que mencionarlo porque, digamos, no hay ningún resultado económico que sea más importante que preservar una vida. Así que es de orden también mencionarlo acá. Bueno, y para cerrar, no solamente hablamos de los compromisos de gestión y de resultados que son un foco de corto plazo, tenemos una visión de largo plazo en la que estamos trabajando fuertemente. Sabemos que tenemos que incorporar tecnología, se habla mucho de la tecnología y es bueno pararse a pensar por qué. Estamos convencidos que eso es lo que nos da competitividad, mejora la calidad de vida. Todas las propuestas que hacemos pueden superarse mediante la tecnología, ser más individualizadas, ayornarse más rápido, reciclarse más rápido, y también, y no menor, la tecnología nos ayuda a mejorar las condiciones de trabajo, tener trabajos más seguros, más gratos, mejor remunerados. Entonces creemos que una empresa como ANCAP tiene que tener esa vocación. No es bueno para ANCAP per se, es bueno para el país. Tenemos que demostrar que un conglomerado industrial de nuestras dimensiones en Uruguay puede innovar, puede generar oportunidades para aplicación de tecnología. Y bueno, ese es el foco que tenemos ahora, identificar los casos concretos y seriamente plantearnos cuáles son viables de implementar y formar parte de ese Uruguay de vanguardia que todos queremos, digital, natural y que transforma su matriz energética y productiva. Y con esto agradezco y le doy la palabra a la señora ministra y luego podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Una breve reflexión.
Primero que nada, felicitaciones a todo el equipo de ANCAP, porque los resultados que se muestran acá no son otra cosa que consecuencia natural del esfuerzo conjunto. Esto lo que demuestra es que se sigue con un camino de mejora de resultado y demuestra que da resultado la continuidad en un esfuerzo de cambio y en un esfuerzo de construcción colectiva. Esto es un esfuerzo de construcción colectiva que está enmarcado en una estrategia que a nuestro modo de ver quiebra la dicotomía entre eficiencia y desarrollo. ANCAP está llevando adelante una estrategia de eficiencia para el desarrollo, que es una estrategia compleja, porque cada medida en función de la eficiencia tenemos que ver cómo afecta el desarrollo de ANCAP y de todo el país. Es un delicado equilibrio, pero que requiere trabajo todos los días de mucha gente, cuyo componente fundamental es el diálogo. El diálogo a todos los niveles de la organización y entre todos los niveles de la organización, base del desarrollo saludable. Quiero reconocer el trabajo de todos los integrantes del directorio, en particular también quiero reconocer de la ABAT, porque creo que estamos demostrando que podemos pensar distinto, pero trabajar juntos cuando el interés es mayor, y esa es la esencia de la democracia. Así que nada más que ánimo para continuar y, por supuesto, el Ministerio de Industria y Energía y todo el Gobierno apoyando este camino de cambio y de transformación para el bien de ANCAP, que es el bien de todos los uruguayos. Muchas gracias, ministra. Ahora sí damos comienzo a la ronda de preguntas. Solicitamos por favor que se identifiquen con nombre y medio y que las mismas estén referidas a lo que ha sido la presentación. Buenas tardes, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Más allá de los números generales, me quedé con un dato que usted aportaba, Presidenta Jara, con referencia al Portland y hablaba de cerrar filas. La consulta tiene que ver con si es un mensaje a la interna de ANCAP o también a lo que es la concepción del sistema político y aquellas voces que han hablado de que hay que cerrar este negocio porque bueno, no está dando resultados. No, me refería a que en un negocio en competencia nosotros somos una sola ANCAP, los trabajadores, la administración, y este negocio lo tenemos que defender trabajando en conjunto, como decía la ministra, es obvio, y no hay cliente que perder y no hay tiempo que perder en un negocio que está en competencia. Esa era mi reflexión. Buenas tardes, Matías da Silva, del diario El País. Las dos consultas son sobre el mismo tema, que es el precio del petróleo. Básicamente, si esperan un futuro un poco más complejo con un ascenso en lo que es el precio del barril. Y lo segundo es referido al seguro que mencionaba Jara como uno de los semáforos en rojo. Si hay un artículo en la rendición de cuentas que habilita una contratación de ese tipo de instrumentos y ANCAP ya tiene decidido de aprobarse la rendición de cuentas si va a contratar un seguro. Primero, decir que es muy difícil, y lo estamos viendo, es muy volátil el precio del petróleo, de ahí la importancia de tener una cobertura. La buena noticia por el momento es que las proyecciones que estamos manejando para el año, en este momento sentimos que apuntamos bastante bien y que con la tarifa que tenemos y nuestros modelos económicos, las mejoras de eficiencia, que quiero resaltar, los objetivos que nos planteamos al principio de año los venimos cumpliendo, de reducir nuestra base de costos, entendemos que estamos bien. En relación a la rendición de cuentas, se pidió un artículo y bueno, estamos a la espera de que las autoridades definan. Sí, está incluido. Buenas, Andrés Ollenaro del Observador. Y quería consultarlos un poco por un anuncio que
hicieron ahí sobre un nuevo contrato de venta de biocombustibles por parte de Alur. ¿Y qué va a implicar eso en cuantos, me imagino, en baja de precio e ineficiencia en ese componente particular de los combustibles? Sí, en ese contrato se renegocia el precio unitario y, como yo explicaba, hay menor costo unitario que se refleja en un menor precio unitario y un mayor volumen de ventas. Por lo tanto, es más ventajoso para ANCAP, digamos, como el comprador de los biocombustibles para incorporar en los combustibles. Buenas tardes, Ken. Sí, está alrededor de un 10% de reducción del costo unitario. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Una consulta para la ingeniera Jara. Me gustaría saber si el negocio de ANCAP se ha visto beneficiado o perjudicado por la crisis cambiaria en Argentina. Gracias. En Argentina, sí. El impacto en el negocio, positivo, favorable o negativo. Sí, básicamente en lo único que nos ha pegado la crisis en Argentina cambiaria tiene que ver con Carboclor. Carboclor es una empresa que funciona en el rubro logística, tiene contratos a largo plazo en dólares, con lo cual la devaluación de Argentina le ha permitido una mejora de los ingresos y una reducción en los costos medidos en la moneda que ingresa, que son los dólares, con lo cual logró el equilibrio, como decíamos en junio, más allá de que la tendencia venía previo a la crisis cambiaria importante en Argentina. El pasivo que tenía Carboclor, la mitad eran dólares, la mitad era en pesos argentinos. Lo de pesos argentinos, obviamente, que todo deviene de la actividad anterior y que estuvo arreglado en el concurso y que se va a pagar por parte de ANCAP, va a insumir menos cantidad de dólares de las que nos proponíamos al principio cuando cerramos los acuerdos para hacernos cargo de ese pasivo. La realidad es que el pasivo nos va a costar menos cerrar la etapa anterior y en lo que respecta al operativo, Carboclor hoy está en una situación de ganancia, ínfima, pero ganancia. Pero en términos globales para ANCAP, la evolución del peso argentino no tiene una incidencia significativa. ¿Qué tal? Nicolás Lucich de Subrayado, Radio Carve y del diario El País. Ministra Cose, en ANCAP hubo conflictos y han generado pérdidas. ¿Cómo ve la situación gremial en ANCAP y también en el resto de la industria, verdad? Porque ha habido conflictos varios que están afectando el funcionamiento de algunas industrias, algunas pequeñas, pero algunas grandes también, frigoríficos, con Aprole. Creo que la clave es el diálogo y que es lo que hemos venido desarrollando. Y creo que en el caso de ANCAP ha habido una evolución notoria para bien y parte de esas consecuencias son las que se muestran acá. Creo que las cuestiones son un proceso y que también construyendo con la realidad vamos aportando ese diálogo. El diálogo no es solo hablar, es también actuar y trabajar juntos. Y en la medida que se van mostrando resultados, me parece que es un diálogo mejor. En el caso de ANCAP creo que ha habido una evolución y vamos a seguir con la misma vocación. En el caso de otras industrias, hemos tratado de aportar este ánimo desde el gobierno, no solo desde el Ministerio, en particular desde el Ministerio de Trabajo, que tiene un papel fundamental en la articulación del diálogo. Y yo creo que dadas las condiciones en el mundo, que además tú por tu especialidad conoces muy bien, de desafiante competitividad y por la importancia que le da este gobierno a los puestos de trabajo, porque el trabajo es una construcción de dignidad, todos tenemos que poner algo para que los conflictos se resuelvan. No puede salir un ganador, tenemos que ganar todos. Si no hay más preguntas, les agradecemos por haber asistido y les recordamos que la presentación del balance está disponible en la página web de ANCAP. Muchas gracias.